Y siguiendo un poco con la parte de cómo ha sido nuestra experiencia como instructores, docentes, desde que comenzamos esta profesión, pues es importante también tomar en cuenta la audiencia. ¿A quienes les hemos estado dando nuestros servicios? Trabajamos en escuelas, trabajamos de manera independiente, trabajamos para alguna empresa. ¿Quiénes son las personas que prácticamente están en espera de un resultado favorable para poder dominar el idioma a través de nosotros? ¿Quiénes son? Y es importante reconocerlos, es importante identificar quién es mi audiencia, de verdad es tan relevante. No nada más puedo decir, ofrezco cursos de inglés de los jueves, no cobro mucho, de 5 a 6 p.m. Por favor, inscríbanse. Realmente eso no es importante analizar quiénes son los que me están escuchando, quiénes son los que están tomando la clase. Tenemos aquí unas preguntas, las cuales quiero que ustedes reflexionen ahora en adelante. Si antes teníamos esta parte de doy clases, quienes quieran, bienvenidos sean. Veamos estas tres preguntitas nada más para poder hacer la reflexión sobre con quiénes nos estamos involucrando en el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿A quiénes voy a instruir? ¿Qué público debo elegir según mi perfil? ¿Cuáles son los distintos sectores públicos a los que debo de capacitar o instruir? Vean qué poderosas preguntas, porque realmente la segunda tan solo dice, ¿qué público debo elegir según mi perfil? ¿Creen que un instructor de inglés tiene el perfil para enseñar a todo tipo de audiencias? Yo creo que la mayoría decimos que sí, ¿verdad? Porque obviamente tenemos la metodología, sabemos cómo enseñar inglés, dominamos el inglés, adelante, vengan todos, vamos a tomar clases de inglés. Pero, ¿qué es lo que sucede con la audiencia? Recordemos cuando íbamos a la escuela. ¿Qué pasaba cuando estábamos tomando clase de matemáticas? Sabíamos que estaba Saúl, estaba Pedro y estaba Jesús. Y veíamos cómo Saúl siempre era el primero en terminar sus fracciones, sus sumas, sus restas, sus divisiones, etcétera. No se le complicaba. Jesús no iba tan al ritmo de Saúl, pero lograba ir a la par y poco a poco iba él, entregando los proyectos. Pero Pedro, Pedro estaba realmente en otro mundo. Él estaba realmente pensando en fútbol, pensando en si ya iban a ir a la clase de educación física. A él las matemáticas no se le daban para nada. Entonces, nosotros como alumnos creo que también, hablando del inglés, hemos experimentado a nuestros compañeros que tenemos a quienes se les facilita mucho el idioma, tenemos a quienes no. Y en México, aunque nos digan que ya el inglés va a ser como obligatorio en las escuelas desde la educación básica, lamentablemente el pensamiento del mexicano es ¿para qué si aquí no se habla inglés? ¿Para qué lo necesito? Solo nos enseñan el puro verbo to be. Entonces, la parte de el ambiente de aprendizaje en el que un alumno está, no solamente tiene que recaer en el instructor, en que me cae bien, me siento motivado, ese profe sí sabe, ese profe sí me sabe enseñar, con él sí aprendo. También pasa la parte de cómo estoy aprendiendo a través del ambiente de aprendizaje que el profesor ha creado para mí. Entonces, esto es realmente interesante porque a veces no prestamos mucha atención en los alumnos, prestamos más atención en nosotros, en quiénes van a llegar, cuántos van a llegar, con cuántos alumnos voy a cerrar mi quincena, ¿me va a alcanzar para pagar todo lo que debo? Esa es la preocupación de nosotros, pero ¿y la necesidad de mi alumno? Veamos estas dos fotos. Estoy segura que quienes se recordarán el seminario con nuestro director, el maestro Ricardo Olivas, estoy súper segura que vieron estas dos imágenes. Y estas dos imágenes hablan mucho sobre el docente, ya no tanto sobre los cursos de inglés. Quiero que veamos estos dos ejemplos. La situación es esta. Una mamá está buscando clases de inglés para su hijo de 4 años. ¿Con quién la recomendarías
pedir más información. Este caso es real. De acuerdo, este caso fue tomado de un grupo de Facebook y me llamó mucho la atención la parte de ambas respuestas. Obviamente hubo muchísimas más, ¿verdad? Pero analicemos el caso de la letra A. Hola, yo doy clases de inglés para todas las edades. Tengo un alumno de 4 años. Al inicio fue difícil, ya que él no sabe leer ni escribir, pero con el paso de los días ha avanzado mucho. Ya reconoce algunas letras, números, colores, animales, figuras y lo mejor que es en inglés. Todo es, todo depende de quién le enseñe y cómo lo haga, ya que para esa edad se necesita mucha paciencia. Además, que enseñarle solo vocabulario sencillo le facilitará la vida para cuando entre al kinder, ya que entrará más avanzado. Y si ya sabe reconocer algunas cosas, será más fácil avanzar con él. Si te interesa, te puedo dar más información sobre mis cursos al tal número. Interesante punto de vista de esta maestra de inglés. Ella da a todas las edades y logró encontrar las dificultades de enseñarle a un niño de 4 años, ¿cierto? Ella ya dijo qué es lo que tiene que buscar la mamá para poder tomar la mejor decisión, porque para su hijo necesita esto. Ya se está vendiendo. Perfecto. Veamos entonces ahora el caso B, ¿de acuerdo? Es mucho mejor desde pequeños para que aprendan el idioma como si fueran nativos. Si le interesa, yo trabajo como asesora educativa en una escuela de idiomas en línea y tenemos grupos para pequeños de 3 a 6 años. Es una hora diaria de lunes a jueves por solo 135 pesitos a la semana. Nuestro método de enseñanza está diseñado justo para su edad, para que aprendan de una forma divertida mediante juegos, canciones, dibujos, etcétera. Con gusto le puedo dar más información. Esto estuvo un poquito más resumido, pero si se dan cuenta, también tocó ciertas cosas que en la Teacher A también se vio, nada más que como que Teacher A habló un poquito más casual y Teacher B como que fue un poquito más al grano, habló un poco más formal, tal vez, presentable en su forma de dar su punto de vista sobre qué va a pasar con ese niño de 4 años. Ahora, ¿ustedes a quién recomendarían y por qué? Me encantaría leer su opinión en los comentarios de abajo. La verdad es que sí, porque son válidos, yo creo, de forma neutral que ambas son buenas. Sin embargo, yo me inclino más por una. Y ahorita les voy a decir por qué. Por favor, escríbanme también. Si pueden ponerle pausa tantito al video, escríbanme sus comentarios. Me gustaría escuchar por qué ustedes elegirían A o por qué elegirían B. Que mi opinión no afecte también su punto de vista. Obviamente todas vamos a compartir y es bueno escuchar las perspectivas de todos. Todos somos diferentes, todos vemos el mundo de manera diferente y eso es lo rico de compartir el conocimiento. Pero desde mi punto de vista profesional, en este caso yo me iría con la letra B, con la teacher B, porque lo que a mí me hace ruido de teacher A es la parte que dice que ella da clases para todas las edades, para todas. Cuando yo como teacher, colega, escucho a alguien decir eso, entonces, para mí es como de, no malo, pero yo debo de estar seguro de que si voy a recomendar esa teacher es porque yo sé que ella sabe la metodología para trabajar con niños, sabe la metodología para trabajar con jóvenes, jóvenes adultos, sabe trabajar con adultos como tal. Son tres formas diferentes de enseñar el inglés. Efectivamente, ella lo mencionó. Fue difícil con el niño al inicio. Entonces, eso quiere decir que no tenía una estructura
realmente para enseñarle a un niño de 4 años. No sabe ni leer ni escribir, obviamente, pero eso ella ya lo debió de haber previsto antes de aceptar al pequeño. Antes nosotros ya debimos de habernos enterado o ya debimos de haber sabido que con ese niño mis libros de gramática, mis actividades de escritura y lectura no iban a funcionar. Entonces no tenía por qué haber sido difícil. Debió de haber sido fácil en cuestión de metodología. No me debió de haber costado el que el niño no supiera ni leer ni escribir, porque a través de la metodología correcta para enseñarle a un niño de esa edad, el niño no se abruma y mucho menos el teacher. Entonces, eso es lo que a mí me causa mucho ruido de Teacher A, que dice que enseña a todas las edades, pero que se le dificultó un niño de 4 años al inicio. No sé cómo habremos logrado de que, pues obviamente ya sepa un poquito, reconocer, obviamente ella tuvo que haber estudiado, yo creo, pero le costó, entonces no sabía la metodología al inicio. Esa es mi razón por la cual yo no me iría con Teacher A. Yo como mamá, ¿sale? Porque lo veo desde un punto de también como mamá, pues la otra ya inclusive me dijo cuánto me va a cobrar. Y aparte, lo más importante para mí de Teacher B es que mencionó que los grupos son para pequeños de 3 a 6 años. La diferencia de edad no es alta, la diferencia de edad no es tan abismal. Y yo no sé con quiénes va a estar trabajando mi pequeño de 4 años con Teacher A si da clase para todas las edades. Es un grupo con diferentes niños. Entonces, pues obviamente me dicen, pues Teacher B, tenemos grupos de 3, 4, 5, 6 años. Esa es nuestra metodología exclusiva para ellos. Yo quiero que mi hijo no se frustre, yo quiero que mi hijo se emocione por aprender inglés con los de su edad, con compañeritos con los que va a poder cantar, divertirse, jugar, etcétera, pero porque es apropiado para su edad. Esa es la razón por la cual yo me voy por B, ¿de acuerdo? Entonces, pues ustedes también, obviamente, y yo quisiera leer su opinión. Tal vez por ahí se me barrió algo de B que yo no vi, me emocioné como cualquier mamá, ¿verdad? Y, y dije, vámonos por B, ¿verdad? Pero, pues también pude haber perdido algo de vista con A. De acuerdo, estaría muy interesante conocer su perspectiva. Les agradecería mucho sus comentarios para poder hacer más dinámica esta actividad. ¿De acuerdo? Continuemos. Al trabajar con y por competencias, la elección de la audiencia va a ser vital. ¿Por qué? Porque en competencias no vamos a trabajar con multi-skills classrooms, ¿ok? No podemos abrumar al alumno a estar en un contexto en donde él no está en su mismo nivel, en donde hay chicos más avanzados, en donde realmente ellos se sientan frustrados por ver que sus compañeros van más avanzados que él o que ella. Entonces, en competencias es importante desarrollar esas habilidades poco a poco. Y nosotros tenemos que ser considerados con quienes vamos a estar trabajando, saber que la parte emocional de un alumno en una clase de inglés es vital, porque hay muchas personas que no hablan, que no producen, que se callan, porque les da pena hablar, sobre todo si tienen un compañerito que es el que siempre está levantando la mano porque él ya sabe y ya logró la competencia. Esa personita tampoco la podemos ignorar. Esa persona quiere más, pero él ya desarrolló una habilidad que la otra persona aún no. Entonces, por competencias, la parte de la necesidad de aprendizaje del alumno es vital. Es importante que ustedes consideren siempre primero la necesidad de aprendizaje de sus alumnos. Siempre van a ser primero sus alumnos. Nosotros nos adaptamos a ellos, ¿de acuerdo? Esto es importante. Tienen que asegurar que su curso será realmente relevante para cubrir las necesidades de aprendizaje de ellos. Si ya te van a pagar, si están en una escuela, si están en una escuela particular,
Necesitamos ayudarlos a cubrir el contenido y las competencias de ese nivel, de esa clase, de esa sesión. Es un poquito más difícil cuando trabajamos en escuelas, ¿verdad? Porque nosotros seguimos, obviamente, un patrón de acuerdo al reglamento escolar, de acuerdo a lo que nos dice la Secretaría de Educación Pública. Esta es la parte más difícil de trabajar por competencias cuando estamos trabajando en multi-skills classrooms. Esto sí nos permite a nosotros darnos cuenta que realmente un método por competencias ayuda al alumno emocionalmente a abrirse con nosotros en el aprendizaje, especialmente del inglés, pero cuando estamos en un grupo que nosotros no podemos seleccionar por nuestra cuenta, vamos a tener más trabajo, teachers, sí, no es imposible. No es imposible y no lo veamos por la parte de, como por ejemplo antes, que ponían esta fila es de los inteligentes, esta más o menos de los intermedios y esta es la fila de los burros. No, la clasificación que nosotros vayamos a hacer para ayudar a desarrollar las competencias de nuestros alumnos es vital y siempre de forma positiva, teachers, siempre de forma positiva, porque las ventajas, las fortalezas de un alumno que ya logró una competencia tienen que ser también fortaleza para poder jalar a los demás. Y las debilidades de los demás tienen que ser un reto para los que ya lograron la competencia. Ellos se tienen que sentir útiles. Ellos se tienen que sentir también parte de el aprendizaje en el salón. No porque ya lo sepan, los vamos a ignorar, pero también no porque sepan, los vamos a aprovechar para que hagan nuestra clase, ¿verdad? O sea, todo tiene que tener una sincronización armoniosa de aprendizaje para los que ya están teniendo la competencia más desarrollada y también para los que todavía la están desarrollando. Es un poco difícil, pero vean lo maravilloso de este tipo de enfoques, que cuando trabajamos de manera particular, nosotros ponemos las reglas y somos nosotros quienes podemos realmente considerar desde un inicio a dónde se va Pedrito y a dónde se va a ir Saúl. Como hablábamos con los ejemplos de A y B, la metodología de enseñanza es importante. Que ustedes elijan la audiencia correcta a la que se van a dirigir, que ustedes elijan la audiencia a la que quieren enfocarse y el tipo de inglés que van a enseñar es vital. Siempre es vital para cualquier competencia. Les pregunto, ¿conocen el significado de las siguientes siglas? Tenemos EFL, ESL, ESOL y EAL. ¿Las conocen? ¿Las han escuchado? ¿No? Sí, tal vez. Yo sé, es muy difícil tener esta interacción, ¿verdad? Cuando es en video, pero yo sé que ahorita ustedes se contestaron a sí mismos y vamos a ver realmente de qué se tratan estas siglas. En inglés, ¿de acuerdo? No solamente es como que, ¿quién da clases de inglés? Yo. Muy bien, ¿con qué propósito? Sale formalmente la educación del inglés para las personas que necesitan aprenderlo se clasifica de la siguiente manera. Ojo, hay muchas más clasificaciones, pero estas son de las más relevantes. Tenemos English as a Foreign Language, tenemos English as a Second Language, English for Speakers of Other Languages y tenemos finalmente English as an Additional Language. Todas suenan parecido, pero ¿qué creen? Sus características son un poco diferentes. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo. ¿Y por qué es relevante esto para nosotros? Porque si viene una persona que necesita el inglés solamente porque quiere aprender el idioma, nosotros tenemos que tener en cuenta si realmente podemos ofrecerle ese servicio o no, si nuestra academia particular, si nuestros cursos, si nuestro perfil está acreditado para eso. Si llega alguien que me dice que quiere hacer un curso
para certificarse ante CELPIP, porque se va a ir a trabajar a Canadá y Migración le está pidiendo ese documento, pues obviamente yo también tengo que saber si tengo ese perfil para poder brindarle ese tipo de cursos, porque no le voy a enseñar ABCD, ¿verdad? No vamos a iniciar con el alfabeto. Él ya necesita un documento oficial para migración. Entonces, yo como teacher, ¿debo de saber esta clasificación? Sí. ¿Debo de tomarla en cuenta? Sí. ¿Debo especializarme en todas ellas? Maybe. Depende. Si quieres, tienes el tiempo y te gusta actualizarte, adelante. ¡Qué padre! Pero a veces cuando vamos iniciando, sí o no, apenas hasta se nos hizo difícil pagar Mixi. No se preocupen, esto es increíble, es un mundo. Enseñar inglés es un mundo totalmente extenso, es muy grande y hay trabajo para todos. Entonces, veamos estas cuatro formas de enseñar inglés de manera específica y con qué audiencias podemos trabajar. Empecemos con English as an Additional Language, término utilizado en los colegios e institutos de habla inglesa. Todas las escuelas de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, para referirse a la asignatura de inglés que cursan los niños y adolescentes que no tienen el inglés como lengua materna. Entonces nos estamos enfrentando a estas personas que literal van a la escuela y tienen su materia de inglés. Van a la escuela en un país de habla inglesa y tienen que ir a la escuela, tienen que tomar matemáticas, español, ciencias, biología, química, todo lo tienen que tomar en inglés y aparte deben de tomar la clase de inglés. Obviamente este término va más enfocado no solamente a los nativos, no solamente a las personas, así como nosotros aquí en México tenemos nuestra clase de español en primaria, en secundaria. Esto es parecido en English as an additional language, ¿sale? La diferencia aquí es que cuando alguien se va a vivir al extranjero, porque sus papás los cambiaron de trabajo, porque emigraron, porque ya era necesario vivir en otro país, se logró el sueño americano, pues estos niños realmente, sin su lengua materna no es el inglés, sufren. Sufren porque tienen que pasar la escuela, tienen que acreditarla. Uno, no solamente la materia de inglés, la clase de inglés, sino también todas sus demás materias. Y uno da por hecho que ya deben de saber inglés para poder aprobar todas las demás asignaturas. Entonces, ¿quiénes necesitan este tipo de enseñanza? ¿A quiénes nosotros podríamos ayudar a que puedan solventar esta necesidad del idioma, de conocer y de saber el idioma? Pues alumnos en escuelas bilingües, esto en México, porque obviamente yo entiendo que a lo mejor no tenemos todavía no tenemos audiencia internacional para ser teachers de inglés, aunque las hay, ¿verdad? Hay plataformas en donde ustedes pueden ofrecer sus servicios a alumnos internacionales, pero aquí en México lo más parecido son las escuelas bilingües, en donde hay colegios, especialmente de educación básica, que ocupan ciertos sistemas educativos que ya vienen en inglés. Eh, por mencionar y no por hacer promoción, esto no está pagado ni nada, pero no sé si conozcan el sistema 1I. El sistema 1I es muy popular y efectivamente los niños en preescolar, primaria, secundaria, ellos llevan materias en inglés. Tienen medio día de sus asignaturas en español y luego vuelven a ver matemáticas, historia y ciencias en inglés. Entonces, aquí en México, esa podría ser nuestra audiencia. Si nos gusta ese tipo de vocabulario, si nos gusta enseñar y tenemos la capacidad y el perfil de garantizar resultados a los niños que van en escuelas bilingües, a lo mejor van atrasados, sus grupos van adelantados y hay una mamá desesperada para buscar quién les pueda ayudar a sus hijos con las tareas, pues ellos son su audiencia.
los alumnos en escuelas bilingües aquí en México y obviamente alumnos estudiando en el extranjero. Tal vez con niños es un poco más difícil, pero están las personas que se van de intercambio, los universitarios. Cuando dicen, deciden por la parte de la universidad, deciden irse a estudiar a otro país, pues ellos van a tomar sus clases, sus asignaturas en inglés en ese país, en esa universidad, más aparte su clase de inglés, pero si ellos consideran que todavía les hace falta o necesitan asesorías extras, pues nosotros podríamos ser sus tutores. Obviamente, si nos sentimos nosotros también capaces de hacerlo porque nuestro perfil se adecua a eso. Sale siempre importante, vas a aceptar este tipo de servicios, es porque tú estás capacitado. ¿De acuerdo? Recuerda, no todo el que enseña sabe. Entonces, aunque tengas la metodología, si no sabes de matemáticas en inglés, la terminología, si no sabes de ciencias, si no sabes de medicina, es mejor buscar a un profesional, alguien que sí sepa y que sí sepa enseñar. ¿Sale? Por favor, no se les olvide de mí, yo instructor. English for Speakers of Other Languages, mejor conocido como ESOL, ¿sale? Yo sé que las han escuchado y estas son muy populares. Son exámenes de certificación especialmente de Cambridge. Hay una organización que se llama English Language Assessment, ¿de acuerdo? Y esa asociación es la responsable de que ustedes puedan tener las famosas certificaciones Cambridge, lo que es el CAT, PET, el First Certificate. También tenemos la parte para niños, que es Young Learners, en donde tenemos starters, movers, flyers. Son muy bonitas esas certificaciones para los niños. ¿Quiénes necesitan este tipo de enseñanza? Los que necesitan comprobar o acreditar un nivel de dominio específico del idioma. Ahora, este ISO siempre lo van a retomar, bueno, las personas se los van a tomar como que hablan específicamente de las certificaciones Cambridge. Sin embargo, la parte importante de esta metodología es que ustedes no van a enseñar inglés. Ustedes van a capacitar a la persona para poder contestar un examen de inglés. Esto es importante. Estrategias de cómo poder contestar un examen de speaking. Estrategias para poder agilizar nuestro reading comprehension. Formatos de escritura de una carta, de una historia, de un oficio, de un artículo en inglés. El vocabulario el alumno ya lo debe de tener de acuerdo a su nivel. ¿Sí? Pero tú ya no te vas a desgastar enseñando inglés, solamente el formato del examen. Entonces, este tipo de metodologías se aplica también si hay alguien que requiere una sesión de inglés para poder presentar el examen TOEFL, que es también una certificación internacional muy popular y que la mayoría de personas necesita. También tenemos CELPIP, que es para las personas que van a migrar a Canadá. Canadá también está fuerte en migración y hay muchas personas que formalmente quieren trabajar allá y les piden esa certificación. Está el IELTS también. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta metodología? Que no enseñas inglés, enseñas estrategias. Ayudas a la persona a lograr pasar su certificación de acuerdo a las características de esa certificación. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo digo que sí, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahora, continuamos con English as a Second Language. Muy bien, este es de los más populares. Las personas necesitan usar inglés para poder comunicarse principalmente en un país angloparlante o en algún contexto en donde el inglés es el idioma dominante. Muy bien. Personas que se van a ir a vivir al extranjero o personas que van a ir de turistas a un lugar en donde se habla inglés y ellos necesitan comunicarse para solventar esa necesidad. Ojo, en este caso, estas personas pues obviamente ya necesitan comunicarse, dominar lo básico. Ya necesitan ellos tener un nivel independiente para poder realmente sobrevivir
en ese país de habla inglesa. Ujú. ¿Quiénes lo necesitan? Pues personas que vivirán en el extranjero, ya sea por estudios o por trabajo por un periodo corto o largo de tiempo. Ahora, este tipo de metodología de enseñanza del inglés se enfoca en la parte comunicativa, en la parte social, en un inglés general, ¿de acuerdo? Aunque ellos se van a ir a vivir allá por trabajo o por estudio, si ellos requieren el inglés para estudiar, tu metodología tiene que ser enfocada a English as an additional language. Si ellos van a trabajar, ese también es otro show, el vocabulario es diferente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre English as a foreign language versus a second language? Pues bueno, principalmente el país. As a second language, las personas prácticamente o ya se van a ir a vivir o ya están viviendo en un país angloparlante y la necesidad comunicativa se va a dar en ese país extranjero, ¿de acuerdo? Pero as a foreign language la persona no tiene realmente la necesidad de ir al extranjero. Tal vez es una meta a largo plazo. As a foreign language, realmente este tipo de estudiantes quieren aprender inglés porque es un gusto, porque es un placer, porque realmente están motivados a desarrollar alguna nueva habilidad y es el inglés la que quieren desarrollar. El propósito y la urgencia de dominar el idioma depende de cada aprendiz y su contexto. Ahora sí que cada alumno va a decidir cuál es el objetivo y propósito personal que ellos tienen para aprender el idioma. ¿Quiénes necesitan este tipo de enseñanza? Pues el público en general, desde niños, jóvenes, adultos. Se brinda al alumno un curso planteado en English for General Purposes, ¿de acuerdo? Inglés general, ujú, en donde podrán desarrollar las cuatro habilidades del idioma. En este caso, vamos a ayudarles a los alumnos no de forma específica, pero sí general, que aprendan el vocabulario, que conozcan el idioma, que conozcan la cultura. Y quienes también podrían necesitar de este servicio, los trabajadores y los empleados, pero esto es en un nivel más avanzado. ¿De acuerdo? Cuando nosotros enseñamos English as a Foreign Language, prácticamente nosotros enseñamos desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. Para llegar a la parte de trabajadores y empleados, hay una subrama de este tipo de metodología de enseñanza que es más recomendado para las personas que ya tienen un cierto dominio del idioma. Por lo menos se recomienda que la parte básica, el nivel básico del inglés esté cubierto porque este tipo de trabajadores ya necesitan el inglés para un propósito específico. A lo mejor la diferencia es que no se van a ir al extranjero, pero aquí en México tenemos ciertos sectores productivos en las cuales pues el inglés es requerido, aún estando en México, porque las compañías tienen socios internacionales o porque los clientes son internacionales. Entonces, tenemos lo que conocemos como English for Specific Purposes y sus siglas ESP. Y aquí tienes que ayudar al alumno a entender, aprender el vocabulario técnico apropiado para llevar a cabo sus funciones laborales. Entonces, aquí, pues obviamente lo recomendable es que el adulto, ya sea independiente en su uso del inglés, que ya esté un poquito más avanzado del básico, que entienda estructuras más complejas para que entonces tú puedas brindarle el vocabulario técnico para poder realizar su función de manera apropiada. Ejemplos de sectores productivos en los cuales ustedes podrían trabajar con este tipo de English for Specific Purposes, pues tenemos la hotelería, tenemos aquí Los Cabos, Cancún, Acapulco. Muy bien, entonces ahí hay mucha persona internacional, mucho turista y pues obviamente la hotelería ofrece servicios a personas extranjeras y pues las personas que trabajan como meseros, como recepcionistas, etcétera, necesitan el inglés para poder desempeñar su función, aún estando aquí en México.
Tenemos la parte de sanidad. Esto es también importante. ¿Cuántas personas realmente, doctores, enfermeras, ellos realmente saben inglés como para atender a algún turista extranjero y necesiten comunicarse con ellos? Esto también es interesante. Educación, no hay duda. En educación, sí o sí, también nosotros necesitamos saber de este tipo de vocabulario técnico, especialmente en doctorados, posgrados, maestrías, ¿verdad? Tenemos tecnologías de la información o TI, ¿de acuerdo? Programadores, diseñadores de páginas web, todo esto. O sea, sabemos que lo que es tecnología, sí o sí, el inglés es base para ellos. Tienen que sí o sí dominar cierto nivel de inglés y vocabulario específico. También podremos tener como clientes construcciones. Sí, hay empresas que van a tener clientes o sus distribuidores son los que son extranjeros y pues obviamente tenemos que tener esta comunicación para cualquier cosa de ventas, todo lo que les administran y demás, entonces necesitan el vocabulario. Y también como otro ejemplo tenemos el financiero, saber sobre la bolsa de valores, ¿verdad? Qué interesante todo lo que pasa en Wall Street y demás, pero hay vocabulario muy técnico que de manera general, en un curso de inglés general, no se le puede brindar al alumno porque no lo necesita. Esa es la palabra, no lo necesitan. Esto no lo necesita un niño que quiere aprender inglés porque quiere ver sus películas favoritas en inglés, pero esto sí lo necesita una persona que trabaja y que su salario, su familia, todo depende de ello. Entonces, vean qué panorama. Tenemos bastante trabajo. Ustedes tienen muchísimas posibilidades de incrementar sus nichos laborales para que ustedes también puedan retarse y puedan decir, yo quiero esto, a mí me interesa ese sector. Tenemos que tener un cierto nivel también nosotros como teachers, ¿verdad? Recuerden que nosotros debemos saber, aunque tengamos la metodología, porque Mixi ya nos está enseñando a cómo enseñar por competencias, debemos de tener el conocimiento. Yo no puedo ir a enseñar cursos sobre el plaqué, sobre la cristalería, a meseros, a cantineros y demás, si yo tampoco me lo sé en inglés. ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros también nos retemos a estudiar y nos estemos actualizando día con día en protocolos de este tipo de sectores productivos para que cuando alguien requiera de nuestros servicios podamos decir sí porque sí sé enseñártelo y adelante vamos con todo. Entonces, pues aquí tienen su tarea. Por favor, piensen en las preguntas que vimos al inicio. Quiero que empiecen ustedes, de acuerdo a su experiencia, quiero que empiecen ya a ir definiendo cuáles van a ser sus nuevas metas. Se vale decir a quiénes voy a instruir, a mi mismo público. Me sigue gustando mi público. Creo que yo sí tengo un público definido. Perfecto, excelente. Si no lo tenías definido, dime, ¿a quiénes vas a instruir de ahora en adelante? ¿A quiénes te gustaría? Empieza a definir tu público. ¿Qué público vas a elegir de acuerdo a tu perfil? ¿Estás capacitado para dar cursos de inglés avanzado? ¿Estás capacitado para enseñar a niños? ¿Sabes la metodología para enseñar a niños? Hay una muy buena y obviamente tienes que saber dominarla para poder tener la atención del niño y que el niño aprenda con facilidad, no con problemas, no con dificultades. Y la tercera que era cuáles son los distintos sectores o públicos a los cuales puedes capacitar o instruir, igual piénsalo. ¿De verdad solamente público general? ¿Te gustaría solamente dedicarte a niños, jóvenes y adultos? Perfecto, adelante. Tú puedes, no es malo. ¿Te gustaría intentar certificaciones? Porque ya no tienes que enseñar inglés, solamente tienes que enseñar el formato
del examen, trabajar bajo presión, con tiempos y demás. Eso también está padrísimo. La verdad, a mí me encantan las sesiones de certificaciones y hay muchísimas certificaciones, no nada más Cambridge y TOEFL. Hay bastantes y son nuevos retos para nosotros como teachers también. Nos mantiene ocupados, nos mantiene en constante actualización y aprendizaje. Y pues bueno, los dejo con estas preguntas para que hagan su tarea, reflexionen. Piensen de ahora en adelante cómo van a poder instruir, pues por competencias su audiencia es de lo más importante, no solo el conocimiento. Nos vemos en la siguiente lección.